Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que rebosantes de energía porque, amigos, hoy tenemos un tema que es explosivo. De esos que te obligan a sentarte y prestar atención, de esos que te hacen decir wow, en serio, y que sin duda, van a generar un torrente de conversaciones en las redes, en los grupos de fans y bueno, en todos lados. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las series turcas, en el universo de sus estrellas más brillantes, y vamos a hablar de dos nombres que resuenan con fuerza en nuestros corazones, Demet Özdemir y Can Yaman. Y no se trata de un simple resumen de lo que están haciendo ahora, es mucho más que eso. Es un análisis profundo, una exploración de sus decisiones, de sus caminos profesionales y, por supuesto, de los rumores que los rodean. Vamos a destapar esa bomba que todos están esperando, una bomba llena de expectativas, de nostalgia y por supuesto, de un gran interrogante. Veremos a Demet y a Can juntos de nuevo en la pantalla. Así que si eres fanático de las series turcas, si sigues de cerca la vida de estos dos talentos, o simplemente te encanta el buen chisme, este vídeo es tu lugar. No te lo puedes perder. Y como siempre, antes de sumergirnos en este torbellino de información, quiero recordarles que se suscriban al canal si son nuevos por aquí. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque aquí les mantendré siempre al día con las noticias más frescas y relevantes del mundo del entretenimiento. Es un compromiso. Ahora sí, abróchense los cinturones porque comenzamos. *** Demet Özdemir, un nuevo capítulo en su brillante carrera ***. Demet Özdemir. ¿Quién no se siente cautivado por ella? Con su belleza, su carisma, su talento innato y esa sonrisa que ilumina cualquier pantalla, Demet ha conquistado el corazón de millones de fans en todo el mundo. Desde sus inicios en la actuación, ha ido escalando posiciones con paso firme, demostrando su valía en cada papel, en cada proyecto. La hemos visto brillar con luz propia en series memorables. Recordamos con cariño su papel en Erkenci Kuş, donde su química con Can Yaman fue simplemente épica. La conexión que transmitían, la complicidad, la magia, traspasaron la pantalla y nos enamoraron a todos. No podemos olvidar tampoco su emotiva interpretación en Doğduğun Kaderindir, donde nos conmovió con su capacidad para transmitir sentimientos profundos, para encarnar personajes complejos y para hacernos sentir cada emoción que experimentaba. Pero ahora, ¿qué está pasando? ¿Qué decisiones ha tomado que han generado tanta expectación y curiosidad? Pues bien, Demet ha sorprendido a propios y extraños con una decisión que marca un antes y un después en su carrera. Una decisión que para algunos es inesperada, y para otros, es la confirmación de una nueva etapa. Estamos hablando de una nueva dirección, un nuevo enfoque que la aleja, al menos temporalmente, de los proyectos televisivos tradicionales, de las series semanales que tanto amamos. ¿Qué significa esto? ¿Significa que se retira de la actuación? De ninguna manera. Demet sigue activa, sigue trabajando arduamente, sigue perfeccionando su arte, pero ha decidido dar un giro, enfocándose en proyectos que la apasionan, en roles que le permiten explorar facetas diferentes de su talento, de su versatilidad como actriz. Se rumorea y con fuerza que está interesada en producciones cinematográficas, en papeles que le representen un reto actoral mayor, que le exijan una entrega total y que le permitan mostrar su capacidad para transformarse en diferentes personajes, para sumergirse en historias complejas y para experimentar con diferentes estilos de actuación. Imaginen a Demet en la pantalla grande en películas con tramas profundas, en roles que le permitan explorar su potencial al máximo. Sería algo espectacular. Y no solo eso. Ojo al dato. Porque también se habla de su incursión en el mundo de la producción. Sí, amigos. Demet, además de actuar, está explorando la posibilidad de participar en la creación de sus propios proyectos. Quiere estar involucrada en todas las etapas, desde la concepción de la idea hasta la finalización de la producción. Esto le daría un control creativo mucho mayor, le permitiría llevar a cabo sus propias ideas, sus propias visiones artísticas y, sobre todo, le permitiría contar historias que resuenen con ella, con su esencia. Imaginen. Demet detrás de las cámaras, produciendo y protagonizando sus propias historias. Eso sí que es ambición. Eso demuestra una madurez profesional impresionante y un deseo de seguir creciendo, de seguir desafiándose a sí misma y de explorar nuevas oportunidades. *** Can Yaman, el camino hacia la internacionalización ***.
Mientras tanto, Can Yaman ha estado construyendo una carrera internacional. Después del éxito arrollador de Erkenciküs y otras series turcas, Can decidió expandir sus horizontes y conquistar nuevos mercados. Lo hemos visto trabajando en proyectos en Italia, España y otros países. Ha protagonizado series y películas que han sido aclamadas por la crítica y por el público. Ha demostrado su dominio del idioma italiano, su capacidad para adaptarse a diferentes culturas y su ambición por conquistar el mundo del entretenimiento a nivel global. Can ha trabajado con importantes directores y actores, ha desfilado en eventos internacionales y ha forjado una imagen de estrella internacional. Su presencia en redes sociales es constante y siempre está en contacto con sus fans, compartiendo sus experiencias, sus proyectos y sus pensamientos. Su camino hacia la internacionalización es un ejemplo de determinación y de perseverancia. Ha demostrado que con talento, trabajo duro y ambición, es posible alcanzar el éxito en cualquier parte del mundo. *** La conexión, el legado de Erkenciküs y los rumores ***. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque esta nueva etapa de Demet, esta decisión de enfocarse en nuevos proyectos, ha generado un montón de especulaciones. Y como no podía ser de otra manera, también ha avivado viejas llamas. ¿Y cuáles son esas viejas llamas? Exacto. La relación con Can Yaman. Sabemos que la química entre ellos en Erkenciküs fue algo fuera de lo común. Su conexión traspasó la pantalla y conquistó los corazones de millones de personas. Se convirtieron en una de las parejas más queridas y comentadas del mundo de las series turcas. Los rumores de un romance fuera de la pantalla inundaron las redes sociales, los medios de comunicación, todo. Si bien es cierto que ellos nunca confirmaron públicamente una relación romántica, la verdad es que la magia entre ellos era innegable. Se notaba en sus miradas, en sus gestos, en la forma en que se complementaban en la pantalla. La química era tan intensa que era imposible no especular sobre lo que pasaba fuera del set. Ahora, ¿por qué la decisión de Demet está relacionada con Can? ¿Por qué estas dos trayectorias profesionales se cruzan, aunque sea indirectamente? Bueno, como les decía, las redes sociales son un hervidero de teorías, de especulaciones, de análisis. Algunos fans creen que esta nueva etapa de Demet podría estar influenciada, de alguna manera, por la trayectoria profesional de Can. Can, con su ambición de conquistar el mercado internacional, ha abierto un camino que Demet podría estar considerando seguir. Es posible que Demet, al tomar esta decisión de enfocarse en proyectos más ambiciosos, esté buscando, de alguna forma, seguir los pasos de Can. O tal vez estén buscando un camino similar, aunque en proyectos separados, con el objetivo de expandir sus carreras a nivel global. Es una teoría, por supuesto, y no hay ninguna confirmación oficial. Pero la verdad es que el timing es curioso. Ambos actores, en momentos diferentes, están buscando nuevas experiencias, nuevos retos. Están abriendo sus horizontes profesionales y explorando nuevas posibilidades. Ambos, por caminos distintos, están demostrando su ambición y su deseo de crecer profesionalmente. *** La bomba del año, un reencuentro en puerta, ***. Y aquí es donde entra, la bomba del año. Y esta bomba, como ya se imaginarán, viene de rumores y especulaciones. Pero amigos, son rumores fuertes. Rumores que han hecho vibrar a los fans y que han encendido la llama de la esperanza. Se habla de un posible reencuentro profesional entre Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, lo escucharon bien. Un nuevo proyecto juntos. Podría ser una película. Una serie. Una miniserie. Un proyecto sorpresa. Nadie lo sabe a ciencia cierta. Pero los rumores apuntan a que ambos estarían considerando la posibilidad de trabajar juntos nuevamente. Imaginen la locura que se desataría. El impacto que tendría en sus carreras. Y por supuesto en los fans. Un nuevo proyecto que reuniera a Demet y a Can sería un evento mediático de proporciones épicas. Las redes sociales explotarían, los medios de comunicación se harían eco de la noticia, y los fans de todo el mundo se volverían locos de alegría. Ahora, ¿qué tan probable es que esto suceda? Esa es la gran pregunta. Tenemos que ser cautelosos porque los rumores son solo eso, rumores. Pero considerando la química que tienen, el éxito arrollador que lograron juntos, y la ambición de ambos por seguir creciendo profesionalmente, la idea no suena tan descabellada.
Además, el hecho de que ambos estén abiertos a nuevos proyectos, a explorar nuevos mercados y a desafiarse a sí mismos podría facilitar este reencuentro. Ambos son conscientes del poder que tienen juntos, de la conexión que existe entre ellos y de la fidelidad de sus fans. Pero como en toda historia, no todo es color de rosa. También hay que tener en cuenta las posibles complicaciones. Después de Erkenciskus, la relación entre Demet y Can, al parecer, no terminó de la mejor manera. Hubo rumores de desacuerdos, de roces, de diferencias de opinión. Y aunque nunca se confirmaron abiertamente, lo cierto es que dejaron de interactuar en las redes sociales y no se les volvió a ver juntos públicamente. Por lo tanto, un reencuentro profesional, aunque sea deseado por muchos, podría ser complicado. Tendrían que limar asperezas, dejar el pasado atrás y enfocarse en el trabajo. Tendrían que ser profesionales, y eso implica superar posibles diferencias y trabajar en equipo para lograr un objetivo común, el éxito del proyecto. ¿Pero son profesionales? Por supuesto que sí. ¿Saben que el público los ama juntos? También lo saben. ¿Y son conscientes del impacto que tendría un nuevo proyecto en sus carreras? Completamente. Así que aunque existan posibles obstáculos, la posibilidad de verlos juntos de nuevo es real. Es una posibilidad que mantiene a los fans en vilo, a la espera de una confirmación oficial, de una noticia que haga vibrar al mundo de las series turcas. *** El futuro, ¿qué podemos esperar? *** El futuro de Demet y Can es incierto, pero prometedor. Ambos actores están en un momento de sus carreras en el que tienen la oportunidad de tomar decisiones importantes, de experimentar, de crecer y de alcanzar nuevas metas. Demet, con su decisión de enfocarse en nuevos proyectos, está demostrando su ambición y su deseo de explorar su talento al máximo. Quiere desafiarse a sí misma, quiere salir de su zona de confort y quiere demostrar que es una actriz versátil y capaz de interpretar cualquier papel. Can, con su carrera internacional, está abriendo puertas y conquistando nuevos mercados. Está demostrando que el talento turco puede triunfar en cualquier parte del mundo. Y en medio de todo esto, la posibilidad de un reencuentro profesional entre Demet y Can sigue latente. La idea de verlos juntos de nuevo en la pantalla es algo que emociona a los fans y que alimenta la esperanza de que en el futuro, podamos disfrutar de un nuevo proyecto que nos regale momentos inolvidables. *** Conclusión y preguntas para el debate ***. En resumen, la decisión de Demet Özdemir de enfocarse en nuevos proyectos, en nuevas facetas de su carrera, es una noticia emocionante. Nos demuestra su ambición, su deseo de crecer y de explorar su talento al máximo. Y al mismo tiempo, esta decisión ha abierto la puerta a la especulación y a los rumores sobre un posible reencuentro con Can Yaman. Una bomba del año que nos mantiene en vilo y que nos hace soñar con un nuevo proyecto que nos regale momentos inolvidables. Y ahora, amigos, quiero saber sus opiniones. Es hora de que participen. ¿Creen que Demet y Can volverán a trabajar juntos? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Qué factores podrían influir en esta decisión? ¿Están emocionados ante la posibilidad de un nuevo proyecto juntos? ¿Qué expectativas tienen? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría que hicieran? ¿Una película romántica? ¿Una serie de acción? ¿Una comedia? Dejen volar su imaginación. ¿Qué opinan sobre las decisiones profesionales de Demet y Can? ¿Creen que están tomando el camino correcto? ¿Qué esperan de sus carreras en el futuro? ¿Qué recuerdan con más cariño de Erkenciskus? ¿Cuál es su escena favorita? ¿Qué es lo que más les gustó de la química entre Demet y Can? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones, debatir con ustedes y saber qué piensan de todo esto. Quiero saber sus teorías, sus expectativas y sus deseos. La conversación está abierta. Y no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es muy importante para mí que formemos una comunidad. Y por supuesto activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos, porque aquí les mantendré al día con todas las novedades del mundo del entretenimiento. Gracias por ver. Gracias por su tiempo. Gracias por ser parte de esta comunidad.
Nos vemos en el próximo vídeo, donde exploraremos otro tema apasionante del mundo de las series turcas y del entretenimiento en general. Un abrazo enorme y hasta pronto. Chao.